Dios les bendiga, amados hermanos, en este miércoles, ¿verdad? Que Dios nos permite estar de nuevo aquí para compartir la palabra. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca del segundo libro de los Reyes, capítulo 13, verso 14 al verso 19. Aquí nosotros vamos a ver la última profecía de Eliseo, ¿verdad? Y la conversación que sostuvo con el rey Joás antes de morir. Las instrucciones que aparecen en la escritura son para que nosotros podamos seguirlas al pie de la letra. Muchas veces pensamos que podemos obedecer parcialmente a Dios y podemos olvidarnos de lo que nosotros no consideramos importante. A veces dudamos, ¿verdad?, de las cosas que Dios ha hecho y que ha prometido que puede hacer. Y a veces esa duda puede costarnos mucho. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. La palabra de Dios nos habla acerca de que cuando Dios da una instrucción, es bueno que la sigamos al pie de la letra. Que cuando Dios habla, es bueno que escuchemos. Y que cuando Dios, ¿verdad?, quiere ayudarnos, es bueno que nosotros acatemos, ¿sí?, las instrucciones que nos está dando. Aquí vamos a hablar acerca de esta situación que vamos a leer en este momento. Y posteriormente, ¿verdad?, vamos a permitir que el Señor hable a nuestras vidas. Muchas veces nos cansamos, hermanos. Nos cansamos antes de terminar algo que iniciamos. A veces iniciamos cosas, planes, situaciones, pero cuando no vemos un resultado inmediato, tendemos a darnos por vencido. Y la verdad es de que si insistiéramos un poquito más, si tratáramos un poquito más, tal vez las cosas y el resultado serían muy diferentes. Vamos a orar todos juntos. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia dándote gracias por este día, Señor, que tú nos das, por esta palabra que llega a nuestra vida el día de hoy. Yo te pido que esta palabra caiga en buena tierra, que dé fruto, Señor, al 100%. Y que todos nosotros podamos, Señor, recibir de esta palabra, ponerla por obra en nuestra vida y que pueda ser de bendición, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Abre nuestro entendimiento. Amén. Bien, pues la situación aquí que vamos a leer, yo les voy a pedir por favor que me acompañen. Es el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, y vamos a abarcar desde el verso 14 hasta el verso 19. Y fíjense lo que dice así la escritura. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo, el rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado con él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Verdad? Y ahí pues muere el profeta, y vemos, ¿verdad?, cómo esta palabra quedó en la vida de Joás, ¿verdad?, por un tiempo. Posteriormente también Joás, ¿verdad?, fue sepultado. Y la situación que abarca aquí es darnos una lección a nosotros de cómo
está nuestra vida y de qué estamos hechos como personas. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a luchar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a obedecer? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos nosotros en realidad a creerle a Dios? Bien, existió en el pasado un rey. Y este rey ya había salido a la guerra varias veces. Y la última vez que él salió, volvió a ser derrotado. Y él decía, pues que ya salí 3 veces, las 3 veces fui derrotado. Entonces él llegó a su trono a sentarse. Y mientras que él pensaba en estas cosas, él vio una araña que trataba de escalar. Lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, lo hizo 3 veces y las 3 veces fracasó. Pero la araña volvió a subir y finalmente lo logró. A la 4ª vez lo logró. Entonces él sale de nuevo a la batalla, viendo lo que, inspirado en lo que aquel animalito había hecho. Y cuando sale, él gana la batalla y derrotó a sus enemigos. Entonces, él hizo un decreto que nadie en todo el reino podía lastimar a las arañas. Y desde ahí, ¿verdad?, se volvió un escudo para él. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Se refiere a que a veces nosotros no estamos poniendo atención a lo que Dios está trayendo a nuestras vidas. A veces la respuesta la tenemos dentro de nosotros mismos y Dios la pone en nuestro corazón. Pero no queremos escuchar la voz de Dios porque tenemos patrones de conducta, patrones que nos hemos establecido nosotros mismos, que no nos dejan ver más allá de nuestros 2 ojos. En una ocasión cuentan, ¿verdad? Esto es algo muy famoso entre los cristianos, que en realidad no es real, pero lo hacen como una metáfora para dar un ejemplo de una verdad espiritual. Y dice que un hombre murió y fue allá con el Señor. Y le dice, Señor, yo estaba esperando a que tú aparecieras y me ayudaras. Yo estaba en alta mar y no había ayuda para mí. Y dijo, no entiendo. ¿Que no te mandé acaso un helicóptero? Pues sí, dice, vino un helicóptero, pero no eras tú. Entonces yo le dije, no. Después le dice, bueno, que no te mandé en realidad, ¿verdad? Un barco. Pues sí vi el barco, pero no eras tú. Entonces, tu palabra dice que tú vendrás a socorrernos. Y finalmente, ¿verdad? Le dice, bueno, ¿qué acaso no mandé, ¿verdad? Animales que te pudieran guiar hacia la orilla? Sí, pero no eras tú. Yo nunca te vi a ti. Entonces le dice el Señor, bueno, entonces ¿de qué manera me quieres ver? Si hice 3 intentos para salvarte. Y muchas veces nosotros no queremos ver a Dios de esa manera. Bueno, nosotros tenemos y pensamos que Dios tiene que actuar de una manera que nosotros hemos imaginado y hemos encajonado la voluntad de Dios. Pero Dios puede ayudarte a través de cualquier persona, a través de cualquier circunstancia, a través de cualquier momento, de cualquier situación que se atraviesa en tu vida. Y Dios te está hablando, Dios te está ayudando, Dios está tratando de sacarte de la situación en la que estás. El rey Jehú tenía un problema y era un problema bien merecido, porque él hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Si usted lee unos versos más atrás, dice que cuando comenzó a reinar, él tenía 30 y tantos años. Vamos a leerlo. Dice,
En el año 37 de Joás, ahí está, tenía 37 años. Dice, comenzó a reinar Joás, ¿verdad? Rey de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y en ellos anduvo. Entonces, aquí nosotros vemos que había problemas con esta persona. Era una persona terca que no seguía a Dios, pero que Dios, sin embargo, tenía una promesa con los hijos de Israel de mantenerlos, ¿verdad? En el poder y mantener la nación de Israel. Al final, ¿verdad? Joás se da cuenta de sus errores y va y busca la ayuda de Eliseo porque ya no puede con el reinado de Asiria. Dice que los sirios venían contra ellos y no había manera de escapar. Entonces el profeta le ofrece una salida que Dios le está llamando. El profeta le dijo, golpea la tierra, pero no le dijo cuántas veces lo tenía que hacer. Cuando alguien te da una instrucción, tú tienes que hacerlo hasta que se te diga que se detenga. Cuando Dios dice orar sin cesar, te está diciendo tienes que orar y no vas a detenerte hasta cuándo, hasta que ya veas la respuesta. Mientras tienes que seguir orando sin cesar. Tienes que seguir creyendo. Estamos viviendo en momentos de desesperación, momentos en la que la gente está en cuarentena. Ahorita, hoy más que nunca, la cuarentena está por terminar y hay mucho desosiego entre las personas. Hay muchas personas, ¿verdad?, que a pesar de que los gobiernos están diciendo, bueno, ya pueden empezar a abrir los negocios, ya pueden empezar a salir la gente a comer fuera, ya pueden empezar a socializar un poco mejor, no al 100%, pero ya puedes. Mucha gente tiene mucha incertidumbre, muchos tienen temor de que vaya a llegar septiembre o a finales de agosto, ¿verdad? Y que los niños empiecen a ir a la escuela otra vez porque no sabes qué esté pasando allá afuera. Y viene la incertidumbre. Muchos padres no están dispuestos a mandar a sus hijos a la escuela. ¿Qué vamos a hacer en momentos de incertidumbre? Yo te pudiera decir, sabes que solamente cree y que tu fe sea suficiente, y eso debe de ser suficiente. Pero seamos honestos, no todos tienen el mismo nivel de fe, y hay gente, ¿verdad?, que prefiere prevenir que lamentar. Podemos prevenir, sí. La decisión de lo que pase con tus hijos es tu decisión. Y no lo hace ni bueno ni malo. Tú vas a decidir sobre la vida de tus hijos. Y nadie puede decidir, ni siquiera el pastor, ni siquiera un consejo de mi parte. Tú eres el responsable por tus hijos y por la salud de tus hijos, y tú vas a hacer lo que tú consideres prudente para mantener a tus hijos libres de contagio, a tu familia. Pero también es cierto que no podemos desechar la fe. La fe existe y la fe es. Y sí es cierto que la fe conlleva obras, ¿verdad? Como dice Santiago, y las obras son ser precavido, pero en realidad debemos de tener fe, porque no podemos cuidarnos las 24 horas del día. No podemos, incluso tú puedes estar dentro de tu casa y el contagio puede llegar a tu casa, puede llegar a donde tú estés. Mas sin embargo nosotros tenemos que tener la fe y la mira en Dios, de que si seguimos orando, de que si seguimos insistiendo, esto va a pasar y vamos a poder reintegrarnos a la sociedad de nuevo. Israel estaba pasando por un momento tremendo. No había guía, y la única guía espiritual que tenían, que era Eliseo, estaba muriendo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Mucha gente anda predicando, predica lo que cree, lo que piensa. Mucha gente ya no estudia. Mucha gente ya ni siquiera analiza las escrituras. Habla nomás por hablar. Y eso es donde se pierde la verdadera razón de la escritura. La escritura se tiene que estudiar, se tiene que discernir, se tiene que aplicar a la vida del individuo y también a la vida de los demás. Porque Dios, antes de hablarle a una persona a través de mi vida, primero me tiene que hablar a mí. Y aquí está su palabra hablándonos, y lo que Él espera de nosotros. Él espera que en momentos difíciles, en momentos de desesperación, nosotros creamos en Él, y no solamente que creamos en Él, sino que insistamos en la oración, en el ayuno, en la búsqueda del Señor, que no desmayemos, que sigamos adelante. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto va a durar esta cuarentena? ¿Cuánto va a durar esta enfermedad? No se sabe. Eso solo Dios lo sabe.
Porque el hombre, sí es cierto, el hombre pudo haber creado esto, pudo haberlo esparcido, pero también recuerde que el hombre no tiene el control total sobre lo que pasa. Lo tiene Dios. Y Dios sabe hasta dónde va a llegar y hasta dónde no va a llegar. Sabe hasta dónde le va a permitir al hombre que avance y hasta dónde le va a poner un alto. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros nos queda confiar en el Señor. En tiempos de angustia, de desesperación, no podemos desmayar, ni dejar de orar, ni dejar de vivir, nada más porque estamos pasando por momentos difíciles. Esta situación que estaba viviendo Joás no fue el único que vivió por esta situación. A través de la Escritura vamos a encontrar muchas otras situaciones difíciles donde solamente quedaba confiar en el Señor. Y Dios permitió que estas historias quedaran plasmadas para que nosotros aprendiéramos a confiar y a depender de Él. Es cierto que nuestra sabiduría hasta cierto punto, los estudios, la preparación, la fuerza, la salud, nos pueden ayudar a lograr muchas cosas y muchas metas. Pero necesitamos, sin lugar a duda, la ayuda de Dios. Sin eso no lo vamos a poder lograr. Vamos a caer en una frustración, porque tú puedes hacer todo para prevenir algo, tú puedes hacer todo para tratar de salvaguardarte. Y sin embargo, si Dios dice ya, es ya. Si Dios dice no, es no. Y tú puedes estar rodeado de pura gente que esté infectada y a ti no te pasa nada. O puedes estar rodeado de pura gente sana y a ti te pasa. Así es. Así es, porque es la voluntad de Dios la que rige estas cosas. Pero es cierto, debemos nosotros de no tentar a Dios, ¿verdad? Y no porque sabemos que Dios me puede mantener a salvo, voy a darle rienda suelta a lo que yo quiera hacer y no tomar precauciones. La vida de Eliseo se estaba extinguiendo. Su tiempo se estaba acabando. El profeta todavía tenía una profecía más que dar. Es necesario apuntar la flecha más alto. ¿Sí? Cuando tú vas a tomar un arma en tu mano, como lo es el ayuno, la oración, como lo es, ¿verdad?, la palabra de Dios, tenemos que dar golpes certeros. Pablo decía, nosotros no somos como los que dan golpes al aire, sino que los golpes que damos son certeros. Quiere decir que las decisiones que estamos tomando son seguras. Son decisiones que van a marcar historia. Son decisiones que van a marcar mi vida y la vida de los demás. Entonces, las decisiones que yo haga tienen que ser decisiones prudentes. Decisiones que van a cambiar las vidas de los demás. Muchas veces nuestro testimonio va a ayudar a otros a confiar. ¿Cómo estaría yo, hermano, como creyente, si yo estuviera atemorizado por esta pandemia? Yo no digo que no, tengo que tomar mis precauciones como lo hace todo mundo, pero yo no puedo permitir que me atemorice. Yo no puedo permitir, ¿verdad?, que esto llegue a afectar mis decisiones. Ahora que ya estamos a punto, ¿verdad?, que tanto México como bueno, al menos en la parte del norte de México como en Estados Unidos ya están a punto, ¿verdad?, de abrir, muchos restaurantes ya están abriendo, pero ya están a punto de abrir todo al 100%. Y pues la enfermedad sigue ahí, aún no hay cura, aún no hay un tratamiento, y sin embargo ya se va a abrir. Y mucha gente tiene esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar que tenemos que seguir dando golpes certeros. Seguir dependiendo de Dios, de la mano de Dios. Seguir dependiendo de que en sus manos está mi familia, en sus manos estamos nosotros. A veces uno se puede sobreconfiar, sí. Yo me he sobreconfiado a veces y a veces pues no he tomado las precauciones y los cuidados que debería. A lo mejor, no sé, porque mi fe es así, o a lo mejor porque
Nadie a mi alrededor ha enfermado y yo pienso que me siento seguro. No lo sé. Yo quiero creer que es mi fe la que lo está haciendo. Pero lo que sí sé, hermano, es de que nosotros debemos de confiar en Dios y ser precavidos. Joás estaba siendo precavido. Él sabía que la última oportunidad que le quedaba a Israel se estaba muriendo. La última oportunidad que le quedaba a él se estaba muriendo. Y que ya no había otra oportunidad. Que al morirse esa oportunidad, ya no se sabía con certeza qué iba a suceder. En estos tiempos, normalmente los reyes estaban rodeados de algún profeta. Siempre tenían el consejo de un profeta. Pero cuando el profeta no estaba, el pueblo se desenfrenaba. Entonces aquí es lo que estaba sucediendo. Joás estaba ya a punto, ¿sí?, de pasar por un momento en el que él sabía que, de acuerdo a su comportamiento, no iba a salir victorioso si se enfrentaba con Siria. Y muchas veces nosotros sabemos que por nuestro comportamiento, ¿verdad?, a veces no vamos a salir victorioso de las situaciones que estamos enfrentando. Es por eso que tenemos que nosotros, hermanos, buscar de Dios. Que nuestro comportamiento sea genuino. Que no seamos personas de doble ánimo, sino que seamos personas guiadas por el Espíritu Santo. Personas que amemos a Dios. Para tener esa confianza de saber que Dios está con nosotros. Y que no tengo que estar desesperado por una situación difícil. ¿Cómo está usted hoy en día en su casa? ¿Qué piensa usted de lo que está sucediendo a su alrededor? ¿Hay incertidumbre? ¿Hay temor? Pues déjeme decirle que nosotros tenemos la mejor ayuda que podemos tener, y es la ayuda de Dios. Tenemos la mejor confianza a quien se la podamos depositar, que es Jesucristo. Y tenemos al Espíritu Santo, hermano, que constantemente está entre nosotros, guiándonos, insistiéndonos, que no dejemos de orar, que no dejemos de ayunar. Fíjese lo que dice. Le voy a leer otra parte de la Escritura que me gustaría compartirles. Y vamos a ver cuándo pasa que las instrucciones a veces no se siguen al pie de la letra. Fíjese lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 13. Fíjese lo que dice aquí. Había ya reinado Saúl 1 año. Cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micmas, en el monte de Betel, y ahí estaban con Joctán en Gabaa de Benjamín. Y envió el resto del pueblo a cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, ¿sí? y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Y fíjese lo que dice aquí. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba detrás de él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová.
Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Mas ahora Jehová hubiera confirmado tu reinado sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió a Gilgal de Gabaa de Benjamín. Entonces aquí nosotros vemos una situación semejante, nada más que distinta. Aquí la situación con Saúl es de que se le habían dado instrucciones, pero su temor fue más grande. Él hizo creer como que se vienen los sirios contra mí, voy a hacer lo que normalmente hace un sacerdote o lo que hace un profeta, voy a hacer un sacrificio de paz para que toda la gente esté quieta, para que tengamos el favor de Dios. Pero no hay sacrificios que podamos hacer, hermano. No hay sacrificios que valgan cuando ya se te dio una instrucción y tú desobedeciste. En ningún momento, ¿sí?, Dios mandó al rey a hacer ningún holocausto. En ningún momento Dios le dijo que hiciera algo sin que el profeta estuviera ahí presente. Es por eso que cuando llega Samuel dice: ¿qué fue lo que hiciste? Yo no te mandé esto, Dios no te mandó esto. Actuaste locamente, no estás siguiendo instrucciones. Y esto le puede costar la vida al pueblo, te puede costar la vida a ti. Entonces, debido a que no estás siguiendo instrucciones, tú no puedes reinar sobre este pueblo. Porque aunque tú seas rey sobre Israel, hay un rey superior que es Dios. Y Él es quien pone y quita reyes. Él es quien da las instrucciones desde arriba. Entonces, ¿qué sucedió? Que el rey se dejó llevar por el temor y empezó a hacer cosas torpes. Uno no puede tomar decisiones cuando tiene miedo o tiene incertidumbre. Uno debe de tomar decisiones cuando ha orado y le ha pedido a Dios que le dé una respuesta. La palabra está llena de historias que son parte de la vida diaria, de la vida misma, que nosotros espiritualmente estas historias las podemos acoplar a nuestras vidas para saber de qué manera debemos de proceder. Y no es bueno tomar decisiones en temor. Es bueno cuando tomamos decisiones cuando hay paz en el corazón, no cuando hay temor. Entonces, antes de que usted tome una decisión con todo lo que está pasando en nuestra sociedad, antes de que usted decida hacer algo, pídale a Dios primero en oración. Deje que Él ponga paz en su corazón. Expóngale usted las decisiones y las opciones que usted tiene, que usted piensa que son correctas, y deje que Dios ponga paz en su corazón para que usted pueda llevar a cabo esas decisiones. Hoy más que nunca, hermano, necesitamos la paz de Dios para tomar decisiones prudentes. De lo contrario, ¿qué va a suceder con nosotros? Si nos dejamos llevar por el temor, vamos a ir a caer en un problema mayor. Si nos dejamos guiar por una situación, vamos a ir a caer en problemas mayores. Si no cuidamos y dejamos de orar, dejamos de buscar de Dios, vamos a caer en esa misma mala situación. La única manera de salir de una situación difícil es buscando el rostro de Dios y tomar decisiones cuando tengamos una mente clara y en paz después de haber orado, después de haber ayunado, después de haberle pedido a Dios que ponga paz en nuestro corazón. Siempre las decisiones que se toman de una manera sin el respaldo de Dios no salen bien, hermano. No salen bien. Ahora, aquí nosotros vemos, bueno, se le dieron instrucciones y desobedeció. Hay otra historia más todavía. En el tiempo de el patriarca, ¿verdad? Jacob. Ellos tenían una profecía, Esaú y Jacob tenían una profecía de que el mayor iba a servir al menor y de que en el menor iba a perpetuarse, ¿verdad?, la línea santa. Muchas veces nosotros decimos el fin justifica los medios, pero en realidad no es así. Cuando nosotros tomamos decisiones
sin consultar a Dios, no tienen éxito. A veces podemos pedir perdón y Dios nos restaura, pero a veces no sucede así. En el tiempo de Saúl ni siquiera se inclinó a pedirle perdón a Dios. Él le pidió perdón al profeta y le decía, por favor, intercede Jehová por mí, pero él nunca pidió perdón a Dios, y esa es la situación con él. En el tiempo del patriarca, ¿verdad?, Jacob, él entró a la recámara de su padre cuando ya estaba perdiendo la vista. Se hizo pasar por su hermano gemelo, porque eran gemelos, y tomó la primogenitura. Su madre había creído a la profecía que les habían dado. Su padre sabía de la profecía, pero también sabía de las costumbres, y las costumbres en aquel tiempo eran más fuertes que una profecía. Y la costumbre era que el hijo primogénito era el que iba a heredar, era donde venía la simiente santa. Mas sin embargo las cosas se dieron diferentes y la bendición cayó sobre Jacob. Él engañó a su padre, haciéndose pasar por su hermano. ¿Y sabes qué es lo difícil con Jacob? Que a él toda la vida lo engañaron. Su suegro lo engañó, le dio una mujer que no era. Él había trabajado por Raquel y le dio a Lea. Su esposa lo engañó, porque él pensó que su esposa no traía ningún ídolo, y sin embargo los traía guardados entre sus piernas. Sus hijos le hicieron creer que José, uno de sus otros hijos, había muerto, cuando también fue una mentira. Qué tremendo cuando nosotros creemos que el fin justifica los medios. Creemos nosotros que podemos tomar decisiones al azar, creyendo que estamos haciendo lo mejor, cuando en realidad no lo estamos haciendo. Lo mejor siempre va a ser confiar en el Señor, confiar en su palabra, confiar que Él tiene el control de las cosas. A veces nos sugestionamos con tanta información, con tanta cosa que está pasando allá afuera, que no nos estamos dando cuenta que ya el temor nos está controlando, y no nos está controlando Dios. No nos está controlando la palabra del Señor, no nos estamos dejando guiar por la palabra del Señor. Y vemos que está controlándonos otra cosa. No debemos de perder el control, hermano. Debemos de dejarnos guiar por el Señor, para tener ese autocontrol. De lo contrario, vamos a caer en el error. Y esas decisiones mal tomadas y apresuradas pueden llevarnos al fracaso. Se lo digo yo por experiencia. Yo he tomado decisiones equivocadas. Y a veces mi esposa, por eso dicen que la esposa es una ayuda idónea, y la verdad que sí. Mi esposa es el lado práctico. Yo soy el lado más espiritual. Y ella me dice, sí, Jesús, lo espiritual es importante y tener fe es muy importante, pero también debemos de ser precavidos. Es cierto que todo lo que me estás diciendo es verdad, pero también esto es verdad. Y la verdad es de que no la puedo contradecir porque me está hablando con Biblia. Y yo he cometido errores y los estoy cometiendo todavía, porque soy un ser humano. Y a veces se nos hace fácil hacer muchas cosas. Pero esta palabra me ha hablado a mí. Y esta palabra yo la comparto con ustedes. Seamos personas sensatas. Dice Jesucristo, el que hace las cosas correctas lo compararé como alguien que está parado sobre una roca. Pero el que es insensato, el que hace cosas insensatas, entonces ese lo voy a comparar como los que están parados en la arena, que cuando viene el agua los va a arrastrar. Pero el que está parado en la roca va a estar firme. Hay que entender que no siempre tenemos la razón. Hay que entender que nos vamos a equivocar. Hay que entender que la Biblia nos habla
de ser seres de fe y espirituales, pero también de ser personas que pensamos, que tomamos decisiones porque Dios pone nuestro corazón sin dejar rayar a la locura y sin nosotros tener que, confiarnos tampoco de más. Recuerde que también nosotros tenemos una obligación con nuestras ovejas, con nuestra familia, con nuestra sociedad. Tenemos que ser prudentes, hermano. La prudencia es muy importante, especialmente cuando se trata de la palabra de Dios. Hacer mal uso de la palabra de Dios trae consecuencias terribles. Hacer buen uso de la palabra de Dios trae bendiciones espirituales. Su vida, hermano, es muy importante. La vida de sus seres queridos, de sus ovejas, de sus hermanos en Cristo, de las personas que usted ama, son vidas importantes. Es por eso que tenemos que poner la mira en las instrucciones que Dios nos está dando para poder salir victoriosos de las situaciones que estamos atravesando. Piénselo, hermano. Piense que Dios está en control de todas las cosas, pero también ha puesto personas en eminencia para que nos aconsejen. ¿Qué voy a decirle yo al Señor si el día de mañana llegase a pasarme algo? Vamos a decir que llegase a estar contagiado con esta enfermedad que anda y voy y llego delante de Él. ¿Qué le voy a decir, Señor? Es que yo tuve fe de que no me iba a pasar y me pasó. Me va a decir el Señor, yo te dejé antibacterial. Yo te dejé un tapabocas. Yo te dejé también, guantes. Yo te dejé la salida para que te cuidaras y no lo quisiste hacer. Yo no estoy peleado, te va a decir el Señor, con la medicina ni con nada de eso. Pero todo eso también tiene un límite. Y Dios es el que no tiene límite. Y sí, yo tengo la fe para no tenerme que cuidar de ningún tipo de manera y yo sé que no me va a atacar esto. Digo, no en balde ayuné 40 días para evitar que esto se acercara a mi familia y a mí. Pero también te tengo que dar el consejo. Cuídate. Cuida a tu familia. Pero la mejor cobertura, mejor que cualquier tapabocas, mejor que cualquier antibacterial, están tus oraciones, está tu fe. Deja que todo esto en conjunto te ayude a salir adelante de todo esto que está sucediendo. Ahorita tenemos dos grupos en las iglesias cristianas, uno que dice hay que cuidarnos y otro que critica y dice no, entonces ¿dónde está la fe? Yo te diría que ni la fe está peleada con que te cuides, ni el cuidarte está peleado con tu fe. Las dos cosas se hacen porque eso nos lo aclara Santiago. La fe tiene que tener obras, la fe tiene que tener práctica, la fe tiene que tener cordura. Entonces, seamos personas con cordura. ¿Por qué no le dijo Eliseo? Digo, ¿para qué necesitaba algo Eliseo? ¿Para qué necesitaba un arco? ¿Para qué necesitaba flechas Eliseo? Él pudo haber dicho solamente la palabra. ¿Sabes qué? Sí, poner las manos sobre el rey, bendecirlo y decirle de ahora en adelante todas las guerras que tengas contra Siria van a ser liberadas y vas a ganar. Pero no lo hizo así. Vas a usar armas y te vas a defender. Es lo que le estaba diciendo. Y yo voy a poner mis manos sobre las armas. Dios está dejándonos armas. Ahí están las armas de salubridad que podemos nosotros utilizar para también guardarnos. Pero no lo hacemos, hermano. Porque pensamos que si nos cuidamos, tenemos menos fe. Y si no nos cuidamos, tenemos fe de más. Esto no tiene nada que ver con la fe. Tiene que ver con la cordura y que pensemos bien las cosas. Que Dios no está peleado con nada de eso. Seamos personas pacíficas, hermano. No tenemos que pelear.
Tú sabes de qué manera Dios está tratando contigo y tú vas a hacer lo que tengas que hacer para que tu familia esté a salvo. Si tú piensas que tu oración es suficiente, pues gloria a Dios. Si tú piensas que estar ayunando y orando por tu familia los va a mantener, gloria a Dios. Si tú piensas que a lo mejor sí, todo eso es bueno, pero también es bueno que tomemos nuestras precauciones, pues gloria a Dios. ¿Cuál es el problema? No hay problema alguno. Ahora que vengan estos meses después de las vacaciones, todos nosotros vamos a empezar. Ahora que ya venga, de hecho ya ya empezaron a abrirse muchos locales. Ya en 2 semanas ya los puentes se van a abrir también. Y toda la vida y la vida social va a volver a su normalidad. No dejes de cuidarte, pero no dejes tampoco de orar. Porque la oración te va a mantener firme, el ayuno te va a mantener saludable y aparte te van a mantener con la mente bien abierta para escuchar a Dios en tu vida, para tomar decisiones prudentes y para decirte el Señor de qué manera tú tienes que tomar tus precauciones. Es cierto, yo Esalín, ¿te puedo dar un ejemplo? Yo una vez fui a China porque fui de misionero para allá. Y el Señor me dijo, vas a vestirte de esta manera, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Ciertos días vas a usar este color, ciertos días vas a estar este otro color. Ciertos días vas a ir a este lugar, ciertos días no. Y yo decía, ¿por qué me da instrucciones? Después me di cuenta que me estaba cuidando, ¿sí? Y que no tenía nada que ver. Se supone que yo iba con fe, ya iba enviado por Él. ¿Por qué me tenía que cuidar? Porque Dios cuando hace la obra la hace completa, hermano. La hace completa. Y nosotros no lo entendemos. Porque nosotros queremos que todo el mundo, todo el tiempo seamos espirituales. Y sí, debemos de ser espirituales todo el tiempo. Pero también hay que poner los pies sobre la tierra. Y también hay que seguir el consejo de Santiago, porque para eso Dios lo dejó establecido ahí. Tengamos fe, pero con obras, porque la fe si no tiene obras, está muerta. Recuerde eso. Dios lo bendiga y espero que esta palabra llegue a su corazón y que recuerde que usted tiene un Dios que lo ama y que lo está cuidando y que si usted clama a Él, Él le va a responder y le va a mostrar el camino que usted tiene que seguir, el cual es Jesucristo. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.